Bienvenidos amigos programadores. En el video de hoy les voy a enseñar cómo crear un CRUD en Blazor, pero esta vez en vez de utilizar Dapper vamos a utilizar Entity Framework. Y no solo eso, sino que vamos a crear la base de datos, las tablas y todas sus columnas desde el código. No vamos a tocar SQL Server para nada. Todo lo vamos a hacer desde Visual Studio y a través de Entity Framework. Si están listos, los espero después de la intro. Como siempre vamos a comenzar por crear el nuevo proyecto y elegir la aplicación de Blazor. En este caso Blazor App, le damos siguiente. Le voy a poner como nombre Blazor CRUD Entity Framework Code First. Ustedes le pueden poner el nombre que gusten. A mí me gusta que los nombres sean bien descriptivos. Y como siempre voy a elegir Blazor Server App porque Blazor WebAssembly todavía está en preview al momento de grabar este video y no lo vamos a poder debuggear, lo cual no va a ser muy práctico ni muy pedagógico. Así que vamos a elegir Blazor Server App, le damos crear. Y para poder comenzar con Entity Framework Code First, lo primero que tenemos que hacer es definir un model, definir el modelo a partir del cual la base de datos va a ser originada. Por lo cual voy a hacer botón derecho, voy a agregar un directorio en el proyecto. Y le voy a llamar Models. Dentro de Models voy a hacer botón derecho y voy a agregar una nueva clase que va a ser mi clase Book. Esta clase Book va a ser bien sencilla, va a tener simplemente tres propiedades. La primera de tipo int va a ser bookID. Además, tendremos un string para el título y otro string para el autor. ¿Sí? Un modelo bien sencillo. Al definir esto y utilizar Entity Framework Code First, estamos definiendo directamente esta tabla también en la base de datos. Es decir, lo que espero que suceda después de correr la migración de Entity Framework, lo que les voy a mostrar de cómo hacer para crearlo desde el código, es que aparezca una tabla que se llame book y que tenga estas tres columnas. Vamos a empezar por ahí y en el mismo directorio models voy a agregar el elemento que quizás sea el más importante para Entity Framework, que es el context. El context es ni más ni menos que la representación de la base de datos, si se quiere. Voy a crear una clase y le voy a poner myBooksContext. Enter. Una clase como cualquier otra. La única diferencia es que esta clase sí o sí tiene que heredar de DBContext. Que obviamente, como ven aquí, no existe. ¿Sí? No tengo todavía el namespace para esto. Y el framework me va a sugerir que instale el paquete. Me va a sugerir dos, como ven aquí. Entity Framework, este es Entity Framework 6, no es Entity Framework Core. Les recomiendo que empiecen a usar la versión Core, que es la última, ¿sí? Es la que de ahora en más va a ser la versión estándar. Microsoft Entity Framework Core, entonces le voy a decir Find and Install Latest Version, que encuentre e instale la última versión. Ahora sí, ya lo instalo. Como vemos, ha cambiado de color DBContext, lo que significa que ahora sí, esta clase MyBooksContext se ha convertido en un context de Entity Framework. Aquí voy a agregar una propiedad que va a ser de tipo DBSet. Es un tipo específico de Entity Framework. Y le voy a decir DBSetTheBook, que es el modelo que acabo de crear. Y le voy a poner de nombre Books. Es decir, esta es la representación de la tabla Books, en donde van a estar todos los libros que responden a la representación del model. Y lo siguiente que voy a hacer, y simplemente con esto van a ver cómo lo vamos a lograr, vamos a poder crear la base de datos, es hacer un override del método onConfiguring. Este es también un método que estamos sobreescribiendo de la clase DBContext, de la cual heredamos. Y lo único que necesitamos hacer aquí, voy a borrar esto,
Como ven, recibimos por parámetros Options Builder, que tiene varias opciones, pero vamos a usar uno en particular que se llama .useSQLServer. Como ven, no está, ¿sí? El método no me lo está sugiriendo. Y eso es porque ahora sí tengo que instalar algunas cosas más. Así que vamos a hacerle botón derecho a la solución o al proyecto. Vamos a ir a Manage NuGet Packages. Y aquí, como ven, me muestra por defecto lo que tengo instalado. Hasta ahora tengo Entity Framework Core, que es el único que recién me sugirió instale. Pero vamos a buscar algunos más. Vamos a poner All y pongamos Entity Framework. Para este ejemplo vamos a necesitar instalar Entity Framework Core.design, .sql Server y .tools. Esos son los tres que tenemos que instalar. Voy a empezar con Design, voy a dar Install, aceptar. Voy a seguir con SQL Server. Y por último dijimos Tools. Aceptar. Bien, entonces volvemos a Install y verifiquemos que estén todos instalados. Y como ven aquí están. Entonces obviamente Core es el que necesitamos por defecto para poder usar Entity Framework. SQL Server nos permite utilizar justamente una base de datos SQL. Es el provider, estamos instalando lo que sería el driver entre Entity Framework y SQL Server. Y Design y Tools nos van a permitir correr dos comandos a partir de los cuales vamos a crear la base de datos desde nuestro dominio. Pero volvamos un segundo más al context, ahora que ya hemos instalado lo que hace falta. De nuevo voy a decir Use SQL Server, ahí como ven me lo sugiere. Y aquí lo único que tengo que agregar es, como ven, la cadena de conexión, Connection String. La cadena de conexión obviamente es a una base de datos que en principio no existe, porque la voy a crear. Pero voy a utilizar una base de datos que ya tengo, voy a sacar la cadena de conexión de ahí y le voy a poner un nombre nuevo. Para eso vamos a ir a View, SQL Server Object Explorer, lo que nos va a permitir justamente explorar nuestro servidor de SQL Server. Yo tengo instalado en esta computadora un SQL Express. Y en Databases tengo varias. Voy a tomar la cadena de conexión del ejemplo anterior, del Blazor CRUD. Voy a dar Properties. Aquí está, Connection String. Damos doble clic. Control C. Y le voy a pegar aquí. Control V. Ahí está la cadena de conexión. Pero obviamente no quiero que use este catálogo, no quiero que use esta base de datos, sino una nueva. Por lo tanto, a esta nueva le voy a poner el nombre que le puse a mi solución. Blazor CRUD, Entity Framework, Code First. Listo. Y acá me lo está subrayando porque yo tengo una barra invertida de más. Tengo que agregar otra para escaparla. Si ustedes no tienen barra invertida, no necesitan hacer este ajuste. ¿Sí? Ahora sí. Entonces compila bien. Bien, ya tenemos nuestro modelo y ya tenemos nuestro context. Voy a compilar para corroborar que funcione. Como vemos, el build ha sido exitoso. Por lo tanto, ya podemos crear la base de datos a partir de el model. Para hacer eso, necesitamos solamente dos comandos. Todavía no hay en Entity Framework Core, al momento en el que estoy grabando este video, una manera de hacer esto de forma visual. Necesitamos sí o sí correr dos comandos. Y esos comandos los vamos a correr en la consola de comandos de el Package Manager, que la van a encontrar en Tools, NuGet Package Manager, y ahí está la consola. El primero de los comandos es add-medio migration initial. ¿Sí? Que básicamente va a crearme el script que luego va a ser corrido y ejecutado en SQL Server y a partir del cual se van a crear las tablas. Voy a dar Enter, así lo ven. Y
como pueden ver, ¿qué ha sucedido? Primero me ha creado una carpeta que se llama Migrations y dentro de esa carpeta tengo una clase que hereda de Migration y aquí es en donde tengo el script para crear una tabla de nombre Books con determinadas columnas. Acá pueden ver Book ID de tipo int. Esta es la elegida para hacer la identidad. Esta va a ser un identity y va a tener un incremental de 1 en 1. Tenemos también la columna título y la columna autor. Y también una clave primaria. Es decir, esto es absolutamente todo lo que le hace falta a SQL Server Saber para poder construir la base de datos. El siguiente comando que vamos a utilizar es update-database. Este comando, como ven, llevó un poquito más de tiempo, pero finalmente dice applying migration, es decir, está ejecutando el script, y el último nos dice que ha terminado. Volvamos ahora al SQL Server Object Explorer, voy a hacer un refresh en databases, y aquí está nuestra nueva base de datos que antes no existía. Y en tablas tenemos entonces nuestra tabla Books. Y aquí tenemos una tabla particular de Entity Framework que simplemente va a almacenar todas las veces que corremos este script o los otros. Porque si el model cambia, como esto es un code first, si el model cambia en cualquier momento del tiempo, si agregamos una clase o si tenemos más propiedades o lo que sea, hay que volver a ejecutar estos comandos para que los cambios impacten una vez más en la base de datos. Bien, ya tenemos entonces lo primero que necesitábamos para este ejemplo. Ya hemos podido, a partir del código, usando Entity Framework, crear la base de datos con dos simples comandos. Ahora pasemos a terminar el acceso a datos antes de centrarnos puramente en Blazor. Para eso voy a volver a la solución y dentro del directorio Data, estos dos no los vamos a usar más, así que los podemos borrar. Y voy a compilar porque seguramente van a aparecer errores. Ahí están. Bien, fetch data, vamos a borrar esta clase entonces. No nos hará falta. Y también en startup, seguramente aquí está el llamado al servicio. Lo vamos a eliminar. A ver ahora. Bien, ahora sí, el build ha sido exitoso. Dentro de data, entonces, vamos a agregar una interfaz. Le vamos a llamar eBookService. Y también vamos a agregar una clase, BookService. ¿Sí? Lo que voy a implementar ahora es la capa intermedia, o en definitiva la capa de acceso a datos, porque digamos que el acceso lo va a hacer Entity Framework por nosotros, pero en BookService van a estar los métodos insert, update, delete y getAll, ¿sí? Básicamente el acceso a datos. Después utilizaremos esto desde nuestras páginas de Blazor. Pero para cerrar la parte de Entity Framework del tutorial, vamos a ir a eBookService. Vamos entonces a definir estos métodos que como siempre serán asíncronos, por lo tanto necesitaremos usar la palabra task. Voy a escribir primero task de tipo enumerable, book, aquí obviamente voy a tener que agregar el using, y el método va a ser getAllBooks, porque necesitamos un método que devuelva todos los books que hay en la base de datos. El siguiente, taskBook, le vamos a poner getBookDetails y por parámetros vamos a necesitar el ID. Bueno, obviamente devolverá solamente un libro. Task bool para insert book, cual recibirá un book. Task bool update book, book y task bool delete book, ¿sí?
con un ID vamos a estar bien. Y un CRUD básico, que devuelva a todos, que devuelva a uno, que inserte, actualice y elimine libros. Nuestra interfaz ya está lista. Pasemos entonces a implementar el servicio. Para esto vamos a tener que hacer dos cosas. Primero, voy a obviamente implementar la interfaz que acabo de crear, ebook service. Desde aquí le voy a decir que implemente la interfaz. Así obtengo la firma de los métodos. Pero para poder usar Entity Framework le voy a inyectar, a través de inyección de dependencias, el context. El context que hemos creado en models, ¿sí? MyBooksContext. Y para eso voy a crear una variable de tipo readOnly, MyBooksContext, y le voy a llamar simplemente -context. Y a continuación en el constructor de BookService voy a recibir por parámetros MyBooksContext y diré que context global es igual a context local, punto y coma. Para que la inyección de dependencias esté completa, tengo que ir, como siempre, a Startup. Y en Startup tenemos este método, Configure Services, que es el método que siempre usamos para inyectar dependencias. Y aquí agregaremos services. Y aquí hay un método que directamente nos provee .NET Core, que se llama addDBContext. addDBContext espera que simplemente agreguemos cuál es el context. MyBooksContext, obviamente tengo que agregar el using a models. Y listo. ¿Sí? Con eso estoy agregando el DBContext para toda mi aplicación. Es decir, ya sabe que cada vez que me refiera a MyBooksContext, me refiero a ese context y ya va a estar inicializado. Y a su vez, voy a agregar otro más, services.addScope. Y le voy a decir ebookService, bookService. Me faltan los usings. Y listo. Lo mismo para que la inyección de dependencias finalmente suceda. Volvamos a BookService y comencemos entonces a implementar los métodos que van a ver que con Entity Framework es extremadamente sencillo. Primero, como esto es un método asíncrono, le voy a agregar el async a cada uno de los métodos. Empezar con el delete. Y para poder eliminar un libro usando Entity Framework, simplemente necesito primero encontrar ese libro en la base de datos porque estoy recibiendo un ID. Por lo tanto, voy a decir igual a await context.books, ¿sí? El dbset, recuerden el dbset que puse en el model, ¿sí? Que era la representación de la tabla. Bueno, y context es la representación de la base de datos. Entonces eso es lo que estoy simplemente diciendo. La base de datos, punto la tabla, punto find async, porque este método es asíncrono, y le envío el ID. Simplemente con eso va a ser capaz Entity Framework de encontrar este libro. Y una vez que lo encuentre, voy a decir context, de nuevo la base de datos, punto books, punto remove book. Para que los cambios se apliquen, necesitamos un pasito más en Entity Framework, que es context.saveChanges async. Solo porque yo estoy devolviendo un tipo bool, le voy a agregar mayor a 0. ¿Por qué? Porque saveChanges async, como ven, devuelve un entero. Es decir, me va a devolver la cantidad de filas afectadas como lo haría la consulta en SQL. Por lo tanto, si la cantidad de filas afectadas es mayor a 0, significa que fue exitoso. Simplemente por eso lo dejo así. Con esto entonces es suficiente para hacer un delete con Entity Framework. No tenemos que escribir la consulta ni hacer nada por el estilo. Pasemos a Get All Books, que va a ser mucho más sencillo. Para poder devolver todos los libros, simplemente vamos a hacer return await una vez más, porque esto es asíncrono. Y diremos context.books.
.toList. En realidad, como el método es asíncrono, le voy a decir toListAsync, que yo sé que existe en Entity Framework Core. Ahí está. Si agregamos el using, aparece. ¿Sí? Simplemente de nuestra base de datos, que es nuestro context, y de la tabla books, quiero todo. GetBookDetails, bueno, ya más o menos lo vimos cuando hacíamos el delete. Vamos a hacer de nuevo return await context.books.findAsync id. Vamos a agregar el async. Con eso sería suficiente. Va a devolver, según el ID, el libro que encuentre con ese ID. Lo va a devolver de modo asíncrono. Como ven, es sumamente sencillo. Veamos ahora cómo es el insert. Para el insert necesito dos líneas de código. Context.books.add y voy a agregar el libro que llega por parámetros. Aquí están los argumentos del método. Y tal cual hacía con el delete, lo que sí necesito es hacer un context.saveChanges. ¿Sí? Esto es bastante práctico porque me permite definir una serie de cambios, tantos como yo quiera, y solamente los cambios se van a efectuar una vez que el método save efectivamente se ejecute. Acá tal cual, como les decía antes, como estoy devolviendo un tipo bool, tengo que hacerlo mayor a 0. Y por último, la update es levemente diferente y tengo que escribir context.entry, ¿sí? Que como pueden leer dice que va a encontrar la entidad y que nos provee acceso para cambiar la información de esa entidad. Esa entidad es la entidad de tipo book, que es la que estamos enviando por parámetros. Y le voy a decir .state igual a entityState.modified, que eso es lo que va a suceder. Básicamente estamos diciendo que reemplace el libro que está en base de datos por este nuevo que estoy enviando. Una vez más, return await context.saveChanges mayor a 0. Agregamos el async y con esto tendríamos el update. Básicamente, este sería el CRUD. Muy pocas líneas de código y no necesitamos escribir ninguna consulta SQL. Lo único que voy a hacer ahora distinto es, voy a volver al iBook Service y voy a definir un método más, taskBool, y este método se va a llamar SaveBook. Y aquí voy a agregar el book. Esto me sirve ni más ni menos que para separar las responsabilidades. ¿Por qué? Porque en Book Service voy ahora a implementar este método. Si vuelvo arriba, la opción va a aparecer. Aquí está. Porque yo quiero que el servicio sea el que decida cuándo tengo que llamar a insert y cuándo tengo que llamar a update. Y no el componente Blazor desde el cual el servicio es utilizado. Y aquí simplemente tengo que decir si book.id es mayor a 0, entonces significa que el libro existe. Por lo tanto, vamos a hacer un update book. Pero si en cambio el ID es 0, significa que esto se trata de un nuevo book. Por lo tanto, lo tengo que insertar. Es decir, yo voy a estar utilizando el método SaveBook y no el método ni InsertBook ni UpdateBook. Y esta es parte de la separación entre capas. El servicio debe ser responsable de entender cuándo se trata de un update y cuándo se trata de un insert. Y desde afuera simplemente vamos a llamar al save porque sabemos que el servicio es capaz de definir justamente esto. Con esto entonces nuestra capa de acceso a datos ya está lista y nos podemos centrar exclusivamente en Blazor, que, basado en lo que ya hemos visto en el CRUD anterior, tampoco va a ser nada nuevo. Vamos a ir a Pages y vamos a crear la primera de las páginas. Vamos a ir a New Item. Aquí en C# voy a elegir el Razor Component
y le voy a llamar book details. Vamos a crear primero justamente el details para poder agregar nuevos libros. Lo primero que hacemos siempre es agregar una directiva page para poder acceder a esta página desde afuera. Esto va a ser barra book details. Es decir, con esta directiva, escribiendo esto en el navegador, vamos a poder acceder a este componente. Y además, vamos a necesitar usar models y vamos a necesitar usar data. Por lo tanto, vamos a ir a imports y vamos a agregar aquí los using models y using data. De este modo, todos los componentes ya van a tener los namespace importados y no me los va a pedir cada vez que los quiere escribir. Aquí lo vamos a cambiar por un H1 y le vamos a poner simplemente book details y vamos a empezar por el edit form, que si se acuerdan, según lo que vimos en el crudo anterior, este es el componente que Blazor provee para poder hacer justamente este tipo de cosas. Es un componente Razor que tiene encapsulada muchas de las cosas que necesitamos para crear un formulario. El model va a tener bindeado un objeto book, que lo voy a crear aquí abajo. Book igual a new book. Por lo tanto, model arroba book. ¿Sí? Este objeto es el que va a estar bindeado en el form. Por lo tanto, cuando el usuario cambia alguna de sus propiedades, este objeto también se va a actualizar y viceversa. Si yo cambio alguna de las propiedades de este objeto desde el código, el usuario también lo va a poder ver en la pantalla. Esa es una de las grandes ventajas de Blazor, que permite el two-ways binding. Y acá vamos a crear una tabla sencilla. Vamos a poner una clase mínima de Bootstrap, clase table, y aquí adentro voy a crear una fila con dos columnas. La primera, simplemente el label title, y la segunda va a tener un input y vamos a agregar alguna también clasecita de Bootstrap para que se vea un poquito más claro. Control y le vamos a poner columna small 4 y además vamos a especificar que esto es de tipo texto. Y además, lo último y lo más importante es bindear la propiedad. Bind igual book.title. ¿Sí? De este modo quedó. La letra la dejo grande para que la vean. Es medio incómodo porque no aparece todo en la pantalla. Que podemos hacer así. ¿Sí? Y con eso entonces está la propiedad title bindeada a este input. Y vamos a agregar otra fila más. También con dos columnas. La primera va a decir author. La segunda va a ser otro input con la misma clase. Form control, espacio, sm4, type text, bind igual book.author. Y ahí está bindeada la segunda de las propiedades. Vamos a hacer una fila más en la cual vamos a agregar los botones Save y Cancel. Tener un td, callspan 2. Y vamos a agregar un pequeño, simplemente estilo para alinear. Y esta columna va a tener dos inputs. El primero va a ser de tipo submit, que va a ser el save. De hecho, le vamos a poner value save. Y el segundo input va a ser de tipo botón. Y el value va a ser cancel. Perfecto. Esto sería entonces nuestro formulario. Simplemente título, autor, dos inputs, uno para cada propiedad y un botón save y uno cancel, lo cual es lo básico. Para poder agregar un libro, obviamente necesitamos que exista un método save. Vamos a crear un método protected async task, se va a llamar savebook. Dentro de este método voy a
simplemente hacer una await book service, que todavía no lo he importado, punto save book. Eso es lo que necesito. Pero obviamente book service todavía no existe porque no lo he inyectado localmente en este componente. Por lo tanto, hagamos inject iBook service, book service. Y ahora sí voy a poder acceder a sus métodos. SaveBook. Y vamos a enviar por parámetros book, que recordemos el objeto que está bindeado al formulario. Para poder insertar efectivamente el libro, me falta simplemente llamar al método SaveBook desde nuestro botón Save. Y para eso voy a decir onClick igual SaveBook. Con esto deberíamos ser capaces de insertar el libro en la base de datos. Voy a poner un punto de interrupción en el save, a ver qué pasa. Y voy a ejecutar la aplicación. Aquí tenemos nuestra aplicación de Blazor ya construida, pero vayamos a Book Details, porque eso es lo que definimos en la directiva de la página. Y efectivamente el componente aparece. Tenemos dos inputs, el título, el autor y los dos botones que habíamos dicho. Vamos a escribir Harry Potter, JK Rowling como un ejemplo. Le damos Save. Y como vemos se ha detenido en donde esperábamos. Estamos en Book Service y en el evento Save, en donde Book ID tiene que ser 0. Como ven, Book ID es 0, por lo tanto va a entrar en el Insert y va a hacer el Add y el Save Changes. Lo voy a ejecutar. Obviamente por pantalla no voy a ver nada porque todavía no he programado nada, pero detengamos esto y veamos en la base de datos si el cambio efectivamente se ha producido. Tomemos nuestra tabla Book, botón derecho, y aquí tiene una opción que dice View Data. Con eso vamos a ver las filas y efectivamente aquí tenemos Book 1, Harry Potter, JK Rowling. O sea que el save ha funcionado. Pero ahora obviamente quiero ver esto por pantalla, así que agreguemos un componente Razor más para ver el listado de los libros. En Pages, botón derecho, Add, New Item. Elegimos Razor Component, siempre que tiene el símbolo de Blazor. Y digamos Book List. Vamos a cambiar el H3 por un H1, le voy a poner Books. Y la primera cosa es agregar una directiva Page que va a simplemente representar el root. Así que lo voy a agregar así. Si vamos a Index, creo que esta tiene el root, sí, lo vamos a eliminar para que ahora nuestra página de inicio sea Books List. Y también voy a inyectar iBook Service porque ya sabemos que nos va a hacer falta. Y aquí voy a empezar por el código esta vez. Y voy a crear un enumerable de tipo book que va a ser ni más ni menos que la lista de los libros. Y ahora lo que quiero es hacer un override, es decir, sobreescribir el método onInitializeAsync, porque es aquí en donde voy a ir a buscar todos los libros que están en la base de datos. Y para eso voy a decir books igual a await book service punto get all books. No me puedo olvidar acá de el async. Y esto en realidad lo voy a agregar en un try catch solo para tener una pequeña validación. Y para cuando esto falle voy a agregar una propiedad más que va a ser de tipo string y le voy a poner message. Aquí voy a guardar cualquier tipo de mensaje de error si hubiere. e.message. Esta variable la voy a usar para imprimirla también por pantalla. Ahora sí vayamos entonces al HTML, digamos,
o en donde va a estar la combinación entre HTML y C#, donde vamos a usar nuestro código Razor. Y voy primero escribir un HTML muy sencillito que diga this page shows a list of all books, una pequeña descripción. Inmediatamente después de esto voy a imprimir message, de modo que si hay algo, va a ser lo primero que vea. Lo voy a ver arriba de todo si hay algún error, y si no, no voy a ver nada. Y también aquí voy a agregar un div, que va a ser ni más ni menos que un link a la página que acabo de crear, a Books o a Book Details. Book Details, con la misma directiva que habíamos definido antes. Y aquí le voy a poner en itálica Add New Book. De modo tal que desde esta página, desde este componente Razor, puedo ver la lista de todos los componentes y además hacer clic para agregar uno nuevo, un libro nuevo. Y aquí vamos a empezar con una arroba if books es igual a null, es decir, si la propiedad books, que es la que estoy cargando aquí, es igual a null, entonces significa que todavía no ha terminado de cargar, por lo tanto voy a imprimir un pequeño mensaje que diga cargando, y si no, significa que ya estoy listo para mostrar una tabla con todos los libros. Así que vamos a crear una tabla. Esta tabla va a tener una cabecera y también va a tener un cuerpo. Y en la cabecera vamos a agregar un th, title, otro th, autor. Y esto me lo está marcando, claro, porque me falta una fila. Los ths van adentro de la fila. Ahora sí. Y en body voy a tener que hacer un for each, por lo tanto voy a empezar con arroba y voy a utilizar C# tal cual me permite hacer Blazor y voy a llamar a item, lo voy a renombrar como book, for each book in books. Vamos a imprimir una fila por cada uno de los libros, en principio con un td que va a ser book.title y otro td que va a ser book.author. Y listo, lo único que le voy a agregar es la clase tabla de Bootstrap. Bien. Entonces ya tenemos, estamos yendo a buscar a través de Entity Framework todos los libros y una vez que tenemos todos los libros, estamos simplemente haciendo una tabla y recorriendo cada uno de los libros mostrando título y autor. Lo ejecutemos y veamos si esto funciona. Ya se debería ver al menos Harry Potter. Y como pueden ver, ha funcionado todo perfectamente, porque lo primero que vemos es que ya ha sido reemplazado el index por nuestro nuevo componente, el componente books, ahora está en la raíz, ¿sí? Es el primero que se ve. Y está la tabla con la lista de libros, que hasta el momento hay solamente uno. Y también está nuestro botón Add New Book. Si le hago clic, me lleva a Book Details. Agreguemos uno más por las dudas. Agreguemos The Martian Chronicles. De Ray Bradbury. Le damos Save. Me había quedado el punto de interrupción. Y bueno, obviamente todavía no he programado la navegación. Así que lo que voy a hacer es ir de nuevo a la raíz. Y acá está. Están los dos. Perfecto. Programemos la navegación. Así dejamos eso listo. Lo voy a hacer en Book Details. Para poder navegar de un componente hacia el otro, recuerden que Blazor nos permitía inyectar Navigation Manager, que es ni más ni menos que un componente que justamente Blazor nos provee para poder movernos entre componentes. Recuerden que Blazor es una single page application, es decir que no hay una navegación real, sino que el HTML se carga todo al principio y después Blazor va poniendo y sacando los componentes según nosotros lo definamos. Y eso justamente es lo que Navigation Manager va a hacer.
Si voy entonces al método save, aquí voy a agregar navigation manager.navigate2 y entre comillas le ponemos root y ya está. Y también voy a aprovechar para crear un método cancel, que lo único que va a hacer es navegar. Protected boy. Y lo agregaremos en el evento onClick del botón cancel. Perfecto. Y ahora agreguemos la capacidad de actualizar libros en nuestro CRUD. Para eso voy a agregar una opción más, aquí un TH más, y voy a agregar otra opción dentro de la iteración de libros, y en esa opción voy a agregar un href, ¿sí? href igual a, y aquí haremos book details, porque este es el componente en el cual está el save, barra, y acá nos tenemos que agregar una cosita más. Vayamos de nuevo a book details, y como ven nosotros tenemos una directiva page, pero los componentes Blazor no necesariamente se limitan a una sola directiva page, sino que puedo tener más de una. Y en este caso puedo acceder o voy a querer acceder al componente desde dos situaciones. Cuando es un insert, es decir, cuando no hay ningún ID, el ID del libro es 0 porque no existe, o cuando el ID del libro sí existe y lo quiero modificar. Por lo tanto puedo agregar otra que va a ser exactamente igual en el fondo book details, pero también le voy a permitir que me agregue un parámetro por la URL del browser que va a ser un ID de tipo int. Esto lo que significa es básicamente que si el usuario escribe book details barra y aquí hay un valor de tipo int, entonces también va a acceder a este componente. Y este ID lo voy a capturar con un parámetro. Aquí, con el decorador parameter, voy a agregar una propiedad que va a ser de tipo int y se va a llamar ID. ¿Sí? Entonces, cuando el usuario escriba esto en la URL del navegador y envíe un ID, ese ID se va a almacenar directamente en esta propiedad, solo porque tiene el decorador parameter. De modo tal que si este ID no está vacío, no es 0, significa que estoy en el modo edición del libro y no en el modo insertar un nuevo libro. Por lo tanto, hagamos un override del método onInitialize. Y así como lo hacíamos antes con la lista de libros, voy a agregar una pequeña condición y voy a decir, si ID es distinto de 0, entonces es un update. Y eso significa que book no va a ser simplemente new book y va a estar vacío, sino que book tiene que ser book service punto get book details. ¿Sí? Si yo quiero que en la pantalla aparezcan los valores de este libro, que es el libro que voy a estar obviamente actualizando. Si todo esto es cierto y todo el código que he escrito hasta ahora funciona, el update va a andar directamente porque va a poder grabar, va a hacer un save book y recuerden que en el servicio del save nosotros habíamos programado la decisión de si el ID era mayor a 0, entonces era un update y si no, era un insert. Volvamos a booklist y terminemos entonces el hipervínculo que estábamos creando. Y aquí entonces podemos volver a usar arroba para referirnos al libro y hacemos book.bookid, cierro el link y dentro del mismo link voy a decir edit. ¿Sí? Es decir, básicamente estoy haciendo lo que acabo de programar, ¿no? Estoy diciendo que si el usuario hace clic en este botón edit, el hiperlink es book details barra y el ID, por lo tanto va a entrar por la edición. Ejecutémoslo y probemos a ver si funciona.
Digamos entonces que quiero editar Harry Potter. Como ven, el link aparece. Y si ven abajo a la izquierda, ¿sí?, está la URL que va a ser ejecutada, ¿sí? Localhost 2.44349 barra bookdetails barra 1. Y aquí abajo está el 2. Es decir que en principio parece que va a andar. Le damos clic y evidentemente también anda el onInitializeAsync. Es decir, está en este método. Cuando la ID es 1, está yendo a buscar los datos a la base de datos a través de Entity Framework y los datos aparecen en el formulario. Cambiemos el título, hagamos un pequeño cambio, le voy a poner Harry Potter 2, Save. Y vemos cómo también ha funcionado la navegación, porque ha navegado hacia el root, hacia la lista de libros, y el cambio ha impactado. Es decir, que el update también funciona. Solo para demostrar que el cancel también anda, hagamos esto. Y todo parece funcionar perfectamente. Lo único que nos falta para terminar el CRUD es la posibilidad de que los libros puedan ser eliminados. Y para hacer eso es básicamente más de lo mismo. Vamos a cerrar aquí. Voy a agregar una nueva página, que va a ser un componente Razor una vez más. Le voy a poner book delete. Y para no tener que escribir todo de nuevo, voy a ir a book details y voy a copiar directamente el form. Voy a copiar el edit form. Porque lo que yo quiero es que se vea cuál es el libro que estoy por eliminar. Por lo tanto, la funcionalidad inicialmente va a ser la misma. Voy a agregarle una directiva page. Hacer page barra book delete barra, y en este caso sí o sí necesito que un ID sea enviado y que sea de tipo int. Y como tengo un ID ahí, también voy a agregar aquí un parámetro ID. Y además, obviamente, la variable book, que es la que está bindeada al formulario. En este caso, nuestro delete no voy a tener un save, pero sí que voy a tener un delete. Por lo tanto, voy a crear un protected async delete book. Y dentro de este método, simplemente voy a tener una llamada al servicio, tal cual veníamos haciendo. Por lo tanto, lo voy a inyectar arriba de todo. Inject ebook service. Book service. Y también voy a inyectar el Navigation Manager, que me va a hacer falta. Me falta el task. Await book service.deleteBook ID, que es el ID que recibimos por parámetros a través del get, a través de la URL. Y Navigation Manager.navigate siempre hacia el root. Y también voy a copiar de el details el método cancel para no tener que escribirlo de nuevo, porque va a ser exactamente igual. De modo tal que ya puedo cambiar el save por el delete. Y obviamente estamos entonces recibiendo un ID por la URL, lo recibimos aquí por parámetros y nos queda como siempre hacer un override del método onInitialize para que ese libro aparezca entonces en el formulario y el usuario lo pueda ver lo que está por borrar. Await bookservice.getBookDetails ID. Ahora, para que se note que esto es un delete, le voy a agregar una cosita más, además de esto. Book delete. Vamos a agregar un pequeño párrafo. Le vamos a poner color rojo y alineado al centro. Le vamos a decir, a poner el clásico Are you sure
You want to delete this book. Como para que se note la diferencia entre el book details y el delete. Entonces hemos hecho básicamente más de lo mismo. Hemos agregado un formulario con los dos inputs que nos va a simplemente mostrar lo que estamos por eliminar. Y una vez que le hagamos clic al botón delete, vamos a llamar al servicio y vamos a eliminar también ese libro utilizando Entity Framework. Veamos si funciona. Y bueno, claro, obviamente todavía no podemos acceder al delete porque no lo hemos agregado. Hagamos eso, que me olvidé. Esto está en book list. Vamos a agregar una opción más en nuestra grilla, en nuestra tabla. Básicamente voy a copiar esta columna, la voy a pegar abajo, voy a cambiar la directiva, porque esto se llama book delete, y le voy a cambiar el texto. Y ahora sí podremos acceder a través de book delete a book delete. Ahora sí, acá la ven, vamos a borrar Harry Potter 2, delete. Como ven, estamos entonces en ese formulario en el que acabamos de crear, book delete, vemos el ID es 1, le damos save y se ha entonces eliminado ese libro. Con eso completamos el CRUD. Entonces les enseñé y les mostré cómo crear un CRUD en Blazor utilizando Blazor, pero esta vez utilizando Entity Framework en vez de Dapper como habíamos hecho la vez anterior, y además empezando todo directamente desde el código, todo desde Visual Studio. La base de datos la hemos generado utilizando el modo Code First de Entity Framework después de escribir la clase Book, que es la clase que estamos utilizando para todo. Espero que este video les haya gustado. Si lo disfrutaron, ya saben, déjenme un like. No saben cómo ayudan al canal y al algoritmo. Suscríbanse también porque esto recién empieza, se vienen muchísimos más tutoriales. Y déjenme un comentario con cualquier otra cosa que quieran ver y los voy a ir preparando. Además, si quieren profundizar mucho más en Blazor, les dejo abajo en la descripción el link a mi curso completo sobre Blazor. Muchas gracias y nos vemos la próxima.